No le callaremos a nuestros hijos lo que escuchamos. Contaremos a la futura generación las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que realizó. Programa Memoria Agradecida. 30 años de fidelidad, de historia compartida, de bendiciones que no se olvidan. 30 años anunciando, sembrando y proclamando que el Señor ha sido grande con nosotros. Porque lo que Dios ha hecho no se calla, se cuenta, se transmite y se convierte en testimonio vivo. Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan a través de la emisora La Voz de Jesucristo, ya sea a través de la frecuencia radial 1530 AM, a través del sitio web o a través de sus dispositivos móviles, ya sea con la aplicación TuneIn o con la aplicación propia de la escuela. Pero también saludo muy especialmente a las personas que nos acompañan a través del canal en YouTube, Yeshua TV. Para todos ustedes un abrazo gigantototote. Y hoy tengo una invitada súper especial, una invitada a la que quiero y admiro profundamente. Pero antes de compartirles quién es la invitada, los quiero invitar, valga la redundancia, a que comencemos este espacio como debe comenzar todo en nuestra vida. Todo como fruto de la oración y nada sin oración. Pues como dice también San Agustín, siempre, escucha muy bien esto, siempre será más importante hablar con Dios que hablar de Dios. Así que ahí donde estás, vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y en este nuevo hoy que Jesucristo nos regala, vamos a pedirle que sea la gracia de su Santo Espíritu la que nos acompañe. Y que sea ese Espíritu Santo el que abra nuestros oídos y disponga nuestro corazón para que podamos escuchar la palabra del Señor. Podamos acogerla en lo más profundo de nuestro corazón y que como María podamos hacer la obra. Gracias, Papá del cielo, porque sabemos que estos espacios son gracias a tu infinito amor y a tu infinita misericordia. Gracias, Papá Dios, porque siendo Rey y Creador, te has hecho uno con nosotros. Has querido compartir la historia con nosotros y mostrarnos el camino, la verdad y regalarnos vida y vida en abundancia. Hoy nos disponemos a ti y como el profeta te decimos, aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Y para ello también pedimos la intercesión de Mamita María, la mujer de fe, la mujer de la escucha, la mujer de la fidelidad. A ti, Virgencita María, te encomendamos lo que somos y lo que queremos llegar a ser, para que a los pies de tu Hijo Jesucristo, toda nuestra vida sea una alabanza a su nombre. Y que junto contigo y gracias a la acción del Espíritu Santo, ante esos llamados de Dios Padre, podamos responder en alegría y en fe. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y los hijos amados de Dios respondemos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, les presento entonces a la súper invitada que Papá Dios tiene para nosotros en esta tarde. Y ella es Martica Cardona. Una mujer maravillosa en la que veo siempre el rostro de Papá Dios, ese rostro tierno, alegre y servicial. Martica, qué alegría, qué bendición tenerte con nosotros. De verdad que es un regalo del cielo poder escuchar esas obras grandes y maravillosas que Dios ha hecho, está haciendo en ti y a través de ti. Martica, bienvenida. Gracias, no, la que está agradecidísima soy yo, porque de verdad que cuando lo invitan a esto y a hablar, como dijiste tú al inicio, a volver a pasar por nuestro corazón, ese amor primero, eso que nos trajo aquí o eso que nos da esa oportunidad de cambiar, es maravilloso, ¿no? Yo aquí feliz de poder compartirles ese gozo que hizo el Señor en mí, esa alegría que me inyectó y ese cambio de vida al que me llevó. Gracias por haberme tenido en cuenta. Que todo sea para la gloria de Papá Dios y que, como dice el salmista, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos
alegres. alegres. Bueno, mi Así es. Martica, ¿y qué tal si comienzas por compartirle a los oyentes y a los que nos acompañan también a través del canal en YouTube Yeshua TV, quién es Marta Cardona? A ver, cuéntanos un poco de ti. Bueno, Marta Cardona es una mujer normalita, como todas las mujeres que el Señor ha hecho. Soy mamá, soy esposa, madre, un matrimonio de 29 años con 2 hijos. Mi hija mayor cumple, 30 años, 29 no, cumplo 30 años. No le quites años, Sí, no le Martica. quito, sí, ya caí en cuenta por la edad de la hija. La hija mayor, 28 años cumple, y el hijo menor que cumple 26. Soy licenciada en educación preescolar, pero no ejercí casi mi carrera porque tomé la decisión de quedarme en casa con mis hijos cuando nació mi primera hija. Entonces, desde ese tiempo he sido ama de casa, mmm, dedicada a muchas cosas, muy inquieta, he hecho muchas cosas a lo largo de mi matrimonio, pero no de manera como, o sea, así como salteadita, he sido profe, he hecho muchas cosas, pero muy dedicada a mi hogar, o sea, ha sido muy primordial el estar presente, pues, como con esa misión que el Señor me dio con los hijos. Y bueno, de resto puedo decir que desde pequeña no he sido muy alejada del Señor, tengo una familia en que me enseñó, pues, a amar a Jesús, a Dios, aunque nunca a profesar la fe como la hago ahora, ¿cierto? A tener ese Dios que manejo ahora, lo que hace que tuve el encuentro con Él. Y es una mujer normal, con altibajos, subes, bajas, ¿cierto? Eh, no sé si quieres que te diga cómo era antes y a seguir hablando de lo que soy ahora, ¿cierto? Para que la Bueno, gente vea pues como la diferencia. así es, mi Martica. Tú tocas una palabra clave en el camino de la fe y es el encuentro personal con el Señor, ¿cierto? Bien lo dice el Papa Francisco. El encuentro es la forma que emplea Jesús para cambiar la vida del ser humano. Y es que Total. uno, antes de su encuentro personal con el Señor, uno cree que es normal, que la vida de uno es normal, ¿cierto? Y que hasta que uno piensa, hasta mi vida no va a poder cambiar. Yo soy así de mal genio, así moriré toda la vida, o soy caprichosa, o soy orgullosa, pues así soy, ¿cierto? Pero precisamente en ese encuentro con Jesús es como quitarse un velo de los ojos y descubrir que para nosotros siempre hay algo mejor. Como dice también el Papa Francisco, lo mejor para nuestras vidas está por venir porque Papá Dios hace nuevas todas las cosas. Entonces, ¿qué tal, Martica, si nos cuentas un poco cómo fue tu encuentro personal con el Señor? ¿Cómo así eso de encuentro? Porque ¿te encontraste cara a cara con el Señor o cómo fue esa experiencia? Porque sé que hay muchas personas que apenas están escuchando por primera vez este espacio, entonces dicen encuentro personal, es que uno se encuentra cara a cara con el Señor como se encontró Moisés con Yahvé, ¿o cómo es eso? Cuéntanos desde tu experiencia. Bueno, entonces resumamos cómo era Marta, ¿cierto? Resumamos cómo era Marta y digamos que, hablando de que era una mujer normal, puedo decirte que como buena profe, como buen nombre que me pusieron mis papás, que también fue elegido por Dios, Marta, Marta, la intensa, eso era yo. Yo era muy controladora, digámoslo así. O sea, me gustaba o me ha gustado toda la vida tener mi vida muy planeada. Yo mirar y tenerlo todo bajo control, ¿cierto? Y por eso hasta fue mi decisión de dejar de trabajar y estar con mis hijos, porque yo necesitaba tener el control, esa dueña de casa, esa Marta, Marta necesitaba saber el momento, todo tenerlo muy bajo mi control. Entonces, claro, mi vida empezó y yo todo, cuando tuve mis hijos, pues al ser profesora y licenciada en preescolar, pues creía que con mayor razón tenía mucha autoridad para ser mamá y para saber educar mis hijos y para manejar hasta mi matrimonio, ¿cierto? Y resulta que no, yo no puedo decir que viví maluco y que mis hijos los mantenía subyugados, pero de pronto lo que hice fue que traté de manejar todo bajo mi visión, ¿cierto? Que yo era la que decía
cómo se hacía, qué era lo que había que hacer, qué iba primero, qué iba segundo. Yo ya tenía calculado hasta las consecuencias si se hacía y si no se hacía. Pero resulta que la vida no funciona así, que aunque los hijos sean de uno, ellos tienen su vida propia y su vida, así yo quiera, no la puedo controlar. Yo no puedo estar las 24 horas sabiendo qué hacen, qué viven, qué sienten, cómo asumen su vida. Y digamos que eso se encargó la vida de enseñármelo cuando una super mamá que me creía yo, una super mamá, y que todo el mundo me lo reforzaba. No, usted es licenciada en educación preescolar, usted sabe qué tiene que hacer, usted sabe cómo maneja a sus hijos. Y digamos que yo me creí ese cuento. Cuando mi hija cumplió 17 años, iba a cumplir 17 años y estaba en 11, digamos que fue el despertar como a la vida real. Porque mi hija entró en problemas de desorden alimenticio. Entonces, ¿qué pasó? Y no es contar la vida de ella, pero ¿qué pasó? Se le desbarató la vida a Marta. O sea, lo que yo creía que tenía tan manejado, que yo creía que lo que yo estaba haciendo lo había hecho tan bien, todo se derrumbó. Y yo siempre he dicho que lo que pasó fue que el barco se volteó. Entonces yo quedé a la deriva y yo, que era la que manejaba el timón, ese timón se me reventó y yo no supe ni dónde estaba parada, porque esa problemática fue muy difícil y digamos que todo lo que yo tenía, todo lo que era mío, mi misión, la que yo creía que era mi misión, quedó así en stand-by. Entonces Marta, la controladora, la educadora, la supermamá, quedó sin bases y sin fundamentos. Y digamos que hasta el Dios que yo conocía, ese Dios al que yo le oraba y que también estaba en mi familia, porque hasta mis hijos me decían que yo parecía, mi familia me decía que yo era la monjita porque iba a misa, porque me encantaba la Semana Santa, pues lo vivía de manera muy superficial, pero me gustaba y disfrutaba de eso a mi manera. Hasta eso dije yo, por Dios, ¿dónde está ese Dios? Pues si yo sentía que yo había hecho mucho y había dejado mucho mío por ellos y que no había valido la pena. Yo llegué hasta pensar que era mejor que yo me hubiera puesto a trabajar y que hubiera pasado eso, pero que hubiera una justificación de que era porque yo no estaba, porque yo no hice nada y se me salió a mí de control. Pero pasó como todo lo contrario, entonces yo quedé parada en un mar que se movía así en una tempestad y yo no sabía qué hacer, porque mi matrimonio se vino a pique. Yo tenía otro hijo de 2 años menos, de 15, que estaba también en plena adolescencia, y yo decía, si con esta no hice, entonces con este qué irá a pasar, y yo me sentí sin control. Entonces, esta realidad, que es una realidad que nos pasa a muchos, y no hablo con los hijos, sino cuando uno despierta como a la vida, porque ¿quién soy yo para que no me pasen las cosas? Yo estoy dentro del mundo, yo no soy un ser sobrenatural al que está pues, contralmente blindado para que le ocurran las cosas. O sea, hasta eso nos tenemos que preguntar nosotros mismos. Tenemos que estar abiertos a que en la vida los problemas siempre nos van a llegar. Entonces digamos que ese encuentro con el Señor fue volverlo a conocer en medio de la necesidad. El yo sentir que esa infalible, que esa supermamá no existía, que lo que existía era un ser indefenso, un ser completamente necesitado de quien le ayudara a volver a reconstruirse, primero yo y después todo lo que él me había dado. Entonces ese encuentro fue a través de este dolor, a través de este proceso de yo buscar ayuda de quien le ayudara a ella. Y el Señor fue muy lindo, Dianita, porque el Señor nos cogió a las dos, a ella en su proceso de anorexia y a mí en ese proceso de levantarme como mujer, de volver a encontrar un sentido de vida, porque el que yo tenía ya no era. Y yo decía, eso no es. O sea, por lo que yo luché 43 años, eso no era lo que el sentido de vida, eso no es lo que el Señor quiere para mí. Entonces fue ese encuentro en medio de esa sanación que hizo el Señor con mi hija
y ese encuentro en medio de la necesidad, porque yo me convertí como en ese canal para que el Señor llegara a mi hija, ¿cierto? Entonces fue ese reencontrarme con un Dios diferente al que yo conocía. Dios. Martica, mientras te escucho, recordaba tres cosas. La primera es, Dios no nos promete una vida sin problemas, pero Dios sí nos promete que todo es posible para el que cree. Tú nos relatabas que vivías una experiencia de Dios, ibas a Eucaristía, tenías una vida de oración normal, ¿cierto? Y uno cree que al estar ya con el Señor, ya toda nuestra vida va a ser perfecta, ¿no? Él mismo, al entregarse en la cruz por la salvación de cada uno de nosotros, nos ha mostrado que, como dice a través de una santa, que la cruz es la única escalera para llegar al cielo, es quizás la única escalera para llegar al cielo, ¿cierto? Entonces Dios no nos va a prometer una vida totalmente plana, digámoslo desde esta perspectiva, sino que nos promete que todo es posible para el que cree. Que eso que estás pasando, ese dolor, ese sufrimiento, esa enfermedad, también tiene solución en las manos del Señor. Como lo dice también poéticamente a través del libro del Génesis, ¿hay acaso algo tan difícil que Dios no pueda hacer? Entonces, eso que tú estás pasando también tiene solución en las manos de Papá Dios, ¿cierto? Eso también va a pasar. Lo otro que recordaba era algo que tú tocabas y era los errores o esas cositas que uno comete en el día a día que como que se convierten en piedritas en el camino. Pero Facundo Cabral tiene una frase muy linda que dice que de la cuna a la tumba es una escuela y lo que llamamos errores no son más que aprendizajes. Uno justo aprende más de esas caídas, de esos errores, de esas imperfecciones, porque eso nos permite reconocer que somos barro en las manos del alfarero, que no podemos tener control de absolutamente todo, que eso es una de las cosas que también solemos creer que vamos a tener el dominio de todo. No, hay cosas que no podemos manejar desde nuestras propias fuerzas, pero que ahí está Dios teniendo el control de absolutamente todo. Y hay otra frase de Santo Tomás Moro que me gusta muchísimo y que en mí ha traído mucho eco, y es: no hay ninguna tristeza en la tierra que el cielo no pueda sanar. Y esa palabra tristeza puede ser transformada en la realidad que cada uno de nosotros está viviendo. No hay ningún dolor, no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna angustia, no hay ninguna soledad aquí en la tierra, ahí en tu corazón, que el cielo no pueda sanar, que Papá Dios no pueda sanar. Y a partir de estas frases, Martica, quiero hacerte una pregunta. ¿Hay algún momento en particular, un momento puntual dentro de tu experiencia, dentro de tu relación con Papá Dios, que recuerdes con especial cariño, que tú lleves grabado en tu corazón, que tú lleves tatuado en tu corazón y que en muchas ocasiones también se ha convertido en el bastón para levantarte de nuevo y seguir caminando en pos del Señor? Dianita, yo creo que sería una lista, yo no digo que interminable, pero sí muy larga. Porque es que respecto a lo que tú estabas diciendo, me hacías como revivir, que hablabas como de esas frases tan lindas, en que, mira, yo no fui alejada del Señor, ¿cierto? O sea, yo tuve una fe tradicional, ¿cierto? Transmitida por mis papás, digamos que superficial, lo que llamamos pues una católica tibia, ¿cierto? Pero aún así, durante ese proceso, ese despertar, si ahora yo hago la lista, diría que esa cristiana tibia, el Señor también la quería y también era su hija y Él hizo muchísimas cosas. Si algo tengo que agradecer yo es que a partir de ese problema, las soluciones que a mí se me presentaron, Dianita, siempre tuvieron que ver con el Señor. Y una de ellas fue que por arte de magia llegó Yeshua al colegio de mi hija, porque yo nunca había escuchado ni la emisora, ni el nombre, no sabía ni que existían, y llegó a trabajar con los jóvenes en ese momento, en ese instante. Digamos que cuando yo empecé a buscar ayuda, cuando yo reconocí el problema y empecé a buscar ayuda científica, llegué a una nutricionista que trabajaba en ese entonces con la doctora Lucrecia, que era la esposa del alcalde en ese momento de Fajardo, que era la que empezó ese proyecto en Medellín de No Coma Cuento con la anorexia. Cuando yo tratando de buscarla a ella y cómo íbamos a ayudar, pero no había en Medellín, no había en realidad ninguna institución que ayudara a las niñas con ese problema.
logré encontrar una cita con ella y ella lo que hizo fue decirme, aquí es Dios y familia. Es lo único que le va a ayudar a tu hija. Todo me llevaba al Señor. Todo me llevaba al Señor. Entonces fue digamos que una verdad a tientas, porque sea como sea, a mí todo el camino me llevaba a eso. Yeshua llegó al colegio y cayó como una bendición. Wilson Montoya fue el que fue con Alex Echeverry, y fueron a trabajar con esas muchachas, y él se convirtió en el asesor de mi hija y en el asesor mío, porque yo inmediatamente me acerqué a él, porque como mamá controladora, yo era la mamá que estaba en el colegio en todo, en asociación, en consejo de padres. Entonces, claro, ellos llegaron allá y yo estaba allá, entonces también fue así. Entonces, momentos fueron muchos, porque a mí me fueron llevando. Yo te puedo hablar de 3 momentos en particulares. El primero, cuando conociendo al Señor, Wilson me dijo y nos puso de tarea a mi hija y a mí a ir todos los jueves a la asamblea en la iglesia Calasanz, que era a las 6:30. Yo estuve yendo con mi hija más de 1 año y medio, sin falta, sin falta. A veces íbamos a llorar, no escuchábamos, no entendíamos. Otras veces escuchábamos a don Oscar y nos quedábamos dormidas las dos porque no entendíamos nada. Eso al iniciar fue un caos, pero nosotros muy obedientes íbamos. Y digamos que en una de esas asambleas, por primera vez, yo supe lo que era un santísimo, y ese santísimo se paró al pie mío y al pie de mi hija, y yo por primera vez sentí a ese Jesús eucarístico. Es que me dan hasta ganas todavía de llorar. Esa sensación y eso que yo experimenté tan emotivo, porque yo sentí que Él nos miraba en esa Eucaristía. Yo sentí que Él nos miraba y yo lo único que le decía era, mírala, mírala, mírala y sánala, sánala. Yo repetía como loca esos instantes que Él estuvo. Entonces eso fue un momento muy, muy particular. Otro momento muy particular en ese encuentro con el Señor fue en medio de mi tristeza, porque fue un proceso de 5 años muy largo, de subidas, bajadas, de adelantos, de retrocesos. El único refugio mío era la iglesia. Entonces aquí salían a trabajar, ella salía a estudiar y yo salía muchas mañanas a la iglesia, pero no crean que a llenarme de palabra. Era el lugar donde yo me gustaba ir a llorar. Y yo me sentaba en una banca y era como una autónoma a veces. Y terminaba como mi trance cuando se acaba la Eucaristía, pero yo me venía diferente. Y un día, no me pregunten por qué, pero un día, en medio de eso, de mi llanto y todo, empezó el padre a decir el Evangelio, y era la mujer cananea. Y cuando yo escuchen, yo no escuchaba, yo no me daba cuenta, yo no iba sino a llorar, pero esa mañana yo escuché cuando el padre, cuando en la lectura decía, mi hija está enferma. Y cuando yo escuché esas palabras, pues claro, me estaban hablando a mí, o estaba hablando de una persona que estaba como yo. Y yo inmediatamente abrí mis oídos y se convirtió en la cita bíblica, porque yo sí me sentía como ese perrito. Yo no sabía que los perros le decían ahora sé, pero yo no sabía que ese término se lo decían era a los que no eran judíos, ¿cierto? Pero yo sí me sentía como ese animalito, como ese perrito pidiéndole migajas de esa mesa que cayeran, y así me sentía yo. Y se convirtió en una promesa cuando él le dijo que vete para tu casa, que tu hija va a ser sana. Para mí fue de verdad como dice don Oscar, que a uno las promesas lo jalonan. Así, yo decía, bueno, perfecto, yo tengo que creer, y desde ese día ya no volví a ver la Eucaristía a llorar, sino que intentaba concentrarme y que algo me quedara. Bueno, eso fue un proceso muy lindo. Y el tercer momento, que aún todavía es una búsqueda y un anhelo que me vuelva a pasar, es que yo una vez tuve un sueño. Tuve un sueño, no, llevaba más de 10 días sin dormir. Había una época de crisis muy dura con ella.
Y yo me acosté ese día, digamos que rendí a 7 de la noche, pero a las 10 de la noche en punto, a mí me despertó una fragancia en mi habitación. Y yo recuerdo que yo me tapaba y no olía. Me destapaba y me volteaba al lado de mi esposo y tampoco olía, pero me volteaba para el lado donde estaba el nochero, que hay un espacio, un vacío, y sentía un aroma delicioso. Y es una historia larga porque eso tuvo que ver con alguien que conocí que se estaba muriendo, que yo sentí que ella me estaba esperando a mí, porque pasaron muchas cosas y yo dije, esta persona falleció porque estaba muy enferma. Y ese olor fue el mismo olor que yo percibí en la alcoba de ella cuando entré a conocerla, pero yo pensé que era un ambientador. Y a mí se me vino a la cabeza que esa persona había fallecido esa noche y le recé un Padre Nuestro, y en medio del Padre Nuestro yo me quedé dormida. Y después de 10 días fue la noche en que yo mejor he dormido en mi vida, porque yo me levanté renovada, me levanté descansada. Inmediatamente cuando me levanté, llamé a averiguar por esa persona. Y esa persona había amanecido dentro de su crisis, había amanecido, llevaba unos días muy bien, no había fallecido. Y alguien, la suegra, le conté yo lo que me había pasado y me dice estas palabras. Y es que tú no sabes que Dios también es aroma. Y yo dije, el Señor estuvo conmigo anoche. Ustedes no se imaginan, fue unos sentimientos entre qué pesar. Yo no supe que era Él, yo no aproveché ese momento de estar con Él, pero bendito sea el Señor porque estuvo conmigo. Y fue la mejor noche que yo había pasado hacía mucho tiempo. Entonces fue maravilloso. Esos 3 momentos me acompañan a mí, son esos 3 momentos que me fortalecen porque aún yo no sabiendo mucho del Señor, Él en medio de ese tiempo siempre buscó la manera de hacerse sentir, de hacerse notar. Y eso es lo que a mí más ha despertado como esta sed y esta ansia de conocerlo, de seguirlo y sobre todo de servirle, de dar de lo que yo he recibido. Porque si algo me pareció a mí bonito en Yeshua cuando yo llegué, fue ese recibir, ese contagiarme del amor que circunda cuando la gente ora, de llevarlo a uno a llenarlo de palabras de esperanza. Entonces eso me invitaba siempre a que yo veía a alguien triste, a hacer lo mismo, a que Señor, ayúdame a yo poder irradiar un poquito de lo que tú me has dado, a que la gente sepa que es yendo donde ti, buscándote a ti, donde se encuentran las soluciones, donde uno puede llenarse de esperanza de verdad y aprender a esperar que lo que tú tienes para nosotros siempre es lo mejor. Y ahí aplico a Juan David. Una vez dijo una frase que esa también la he guardado en mi corazón, en donde decía, permíteme ver a través del aparente mal la bendición que tienes para mí. Y ese día yo dije, sí, Señor, permíteme ver. Y digamos que ahora, a lo largo de estos 12 años de seguir al Señor, yo sí he podido ver que ese aparente mal no ha sido sino bendición para mi vida, para la de mis hijos y para muchas cosas que me rodean, Yeshua Itagüí, las comunidades en las que he podido participar. Entonces esto ha sido de verdad una bendición. El Señor es grande, es maravilloso, lo que tú decías ahora, sí. El gozo que da Él no lo da sino Él. La alegría que Él permite que tenga uno en el corazón no es sino la de Él. Y por eso estamos alegres, porque Él de verdad es grande y maravilloso con nosotros. Amén. Felicidad comienza por fe, Por fe. con estar a los pies del Maestro. Bueno, mi Martica, faltan unos minuticos para concluir con este espacio y no quisiera que termináramos sin que antes nos compartas o hagas el esfuerzo de resumirnos en una sola palabra, lo que significa para ti Yeshua. Y digamos que Yeshua no es solo una estructura, un edificio. Yeshua es un sueño de Dios. Siempre lo he llamado un sueño que ha brotado del corazón de Papá Dios, desde su infinita misericordia y su infinita bondad.
Y en estos segunditos, en estos minuticos que faltan, en una palabra, Martica, resume qué significa para ti Yeshua. Ay, no, muy difícil una. Muy difícil. Te lo puse difícil. Pero mucho. Yo te lo voy a decir 3. Una, luz. Luz en medio del túnel. Pues yo creo que los que hemos llegado a la escuela en esa total oscuridad, Jesús ha sido luz. Luz para saber por dónde caminar, luz para saber a quién acudir. Y la otra te diría que ayuda adecuada. Se convierte como en esa fusión entre la necesidad, el reencuentro, el volver a nacer, esa ayuda adecuada, porque es que es lo que tú dices, no es una institución, pero sí es un canal que nos lleva a todos y nos permite conocerlo, un canal que empieza así pequeñito y se va creciendo y se va irradiando y se va irradiando y permite que luego como que cada uno crezca y vuelvan a nacer de nuevo en ese espíritu, en el espíritu de verdad que nos promete el Señor con Él. Entonces, eso ha sido Jesús en mi vida, eso ha sido la posibilidad de cambiar y de que Marta encuentre un sentido nuevo a su vida, que su vida y su sentido de vida no era solamente ser mamá, ser esposa, mantener todo en orden en su casa, sino que es más. Marta puede trascender en amor, en esperanza, en desgastarme por dar a los demás, en ser un poquito Jesús como nos enseña, que al fin de cuentas esa es la finalidad, nosotros llegar a ser Jesús. Entonces yo ser un poquito para que los demás puedan disfrutar de todo lo que el Señor nos puede dar cuando nos acercamos a Él. Amén. Luz y canal de bendición. Bendito sea el Señor. Martica, ¿qué tal entonces si terminamos este espacio en oración para pedirle al Señor que siga haciendo su obra en nosotros y a través de nosotros y que toda nuestra vida sea un canto de alabanza a su nombre? Entonces, acompáñanos con la oración final. Bueno, yo antes de la oración quiero decirle a aquellos que hoy encontraron esto por primera vez que no hay nada más rico que escuchar testimonios, y aunque no se puede dar testimonios, pero arriésguense a abrirle ese corazón al Señor, que en los momentos de dificultad, ahí tenemos todos un Dios más grande que el problema. No es hablarle a Dios del problema, es decirle al problema que tenemos un Dios muy grande. Como decía Dianita ahorita, la vida no es fácil y Dios no nos prometió una vida sin problemas y sin dificultad. Pero Él sí nos prometió que estando a nuestro lado, Él es el que va delante de nosotros, dando la batalla con nosotros. La vida será más fácil. Así que no nos dé miedo conocerlo, que no nos dé miedo a través de ese conocimiento amarlo, desbordarnos en amor. Y a través de ese amor no nos dé miedo servirle a los demás, porque Dios está en nuestro hermano. Ahí es donde verdaderamente encontramos el amor de Dios en el otro y donde nos llenamos de alegría. Terminemos diciéndole al Señor, gracias, gracias, porque yo no tengo palabras para decirte, Papito Dios, no tengo palabras para expresar toda la gratitud que hay en mi corazón cuando tú llegaste, cuando miraste a esta simple sierva, a esta mujer, cuando la miraste tendida, frustrada y caída. Y yo no tengo palabras para decirte cómo me levantaste, Señor. Gracias por haberme regalado un nuevo sentido de vida. Gracias por haberme permitido conocerte a través de esta escuela, que es un canal y que también me ha permitido ser canal de bendición para otros. Gracias, Señor, porque el conocerte a ti fue lo mejor que me ha podido pasar. El conocerte a ti es lo más que me ha podido pasar, porque me ha llenado de fortaleza, porque me ha permitido ver la vida de otra forma, porque me ha permitido entender la verdad de otra manera. Pero sobre todo, Señor, porque me ha permitido conocer a un Dios vivo, real y actuante en mi vida. Por eso, Señor, te pedimos que de aquí en adelante puedas llegar a muchas personas y muchas personas puedan conocerte.
puedan seguirte y puedan servirte. A ti, Virgencita María, porque también he aprendido a conocerte y amarte, a saber tu valor y a anhelar ser como tú, una perfecta discípula, llena de virtudes y siendo una compañera fiel, para poderte decir algún día, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí también su palabra. Amén, amén y amén. Y gracias, Dianita, por haberme invitado. Qué rico haberme llevado atrás. Hasta me hiciste llorar. Bendito sea el Señor. Él es capaz de hacer lo que prometió que haría y hoy nos ha invitado a recordar, porque Él sabe que en el recordar hay nuevas fuerzas para poder seguir caminando sin cansarnos, correr sin fatigarnos y emprender vuelos tan altos como las águilas. Bueno, para todas las personas que nos acompañaron, un abrazo gigante. Que la gracia de Papá Dios los siga bendiciendo y haciendo bendición y seguimos unidos en oración y en el deseo de hacer siempre la voluntad del Señor. Hasta muy pronto. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias.